Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo tejer este gorro con Wow Grate. Es un gorro con dobleces y además con unas orejeras para taparnos bien y cubrirnos las orejas este invierno. Recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al día de todos los vídeos y todos los trucos que te colgamos y además dale like y comenta en nuestros vídeos, y si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirnos. Te recuerdo que tienes el patrón completamente gratuito en nuestra página web en katia.com. Vamos a comenzar montando los puntos con la técnica de la hebra larga. Vamos a dejar suficiente hebra, hacemos un nudo corredizo, introducimos la aguja en el bucle, ajustamos y empezamos a montar. Y montaremos tantos puntos como nos indique el patrón. Si tienes el patrón a mano puedes ver que hay dos tallas y varían la cantidad de puntos a montar. Escoge la tuya porque tienes las medidas indicadas. Para montar cogemos, bajamos, hacemos esta forma de triángulo invertido y cogemos la hebra que nos queda por la parte de atrás del dedo pulgar y la hebra que nos queda por delante del dedo índice. Pasamos por el bucle formado en el pulgar y soltamos. La de atrás del pulgar, delante del índice, pasamos por el bucle del pulgar y soltamos. Y así vamos montando todos nuestros puntos. Con todos los puntos montados tienes que asegurarte que esta parte del montaje te quede en la misma dirección. De esta manera, cuando unamos para trabajar en circular, no se va a retorcer el tejido. Para unir, para trabajar en circular, desliza con la aguja derecha como si fueras a tejer del derecho el primer punto de la aguja izquierda, lo pasas sin tejer y con la aguja izquierda levantas y pasas por encima del punto deslizado el primer punto de la aguja derecha. De esta manera tienes el círculo cerrado para continuar trabajando. Ahora coge un marcador, yo tengo este de gatito, y lo colocas aquí. De esta manera vas a saber en todo momento dónde está el inicio de vuelta. Ahora vas a trabajar hasta los centímetros que te indica el patrón, según la talla que hayas escogido, a punto elástico 1 por 1. Eso significa que vas a trabajar un punto del derecho y un punto del revés. Así todos los puntos. Cuando llegues al marcador continúas, sigues la vuelta haciendo exactamente lo mismo. Donde tengas un punto del derecho, tejes un punto del derecho, y donde tengas un punto del revés, tejes un punto del revés. Así hasta alcanzar los centímetros que te indica el patrón. Con los centímetros ya tejidos vamos a trabajar el punto tubular en circular para luego saber por dónde dar la vuelta a nuestro gorro. Llegamos al marcador y continuamos haciendo 3 vueltas a punto tubular en circular. En la primera vuelta vamos a deslizar un punto a punto del revés con la hebra por detrás, es decir, con la aguja derecha vamos a introducir en el punto como si lo fuéramos a trabajar del revés, dejando la hebra por detrás de la labor. Deslizamos y el siguiente punto lo trabajamos del revés. Y vamos a ir haciendo lo mismo hasta el final de la vuelta para llegar a la vuelta 2. Para la vuelta 2 de nuestro punto tubular en circular vamos a trabajar un punto derecho y un punto a punto revés deslizado con la hebra por delante, es decir, vamos a llevar la hebra hacia delante de la labor y vamos a deslizar este punto como si lo trabajáramos del revés. Llevamos la hebra hacia detrás de nuevo,
trabajamos el punto derecho y así, hasta llegar al final de la vuelta para trabajar la vuelta 3 de nuestro punto tubular en circular. En la vuelta número 3 del punto tubular en circular vas a trabajar la misma que en la vuelta número 1. Es decir, vas a deslizar como si tejieras del revés este primer punto y a trabajar un punto del revés. Y así hasta finalizar la vuelta. En cuanto finalices la vuelta vas a continuar trabajando los centímetros que te indica el patrón a punto circular uno por uno. Ya he llegado a los centímetros totales antes de empezar las disminuciones, habiendo hecho las 2 vueltas de punto tubular para los dobleces, y ahora vamos a empezar a preparar la primera vuelta, que es la de colocar los marcadores donde nos indicarán para realizar las disminuciones. Este primer marcador lo vamos a mover un punto. Trabajamos este punto del derecho, que es el primer punto de vuelta, y colocamos el marcador que nos indicará el inicio de vuelta. Es decir, ahora nuestra vuelta empezará en un punto del revés. Para los siguientes marcadores, que nos piden 3, yo he escogido estos, que son de otro color, para diferenciar el de inicio de vuelta y el resto. En el patrón te indica cuántos puntos trabajar entre marcador y marcador, y vamos a seguir la misma secuencia de punto elástico uno por uno, trabajando los puntos que nos indica el patrón para colocar el marcador. He ido tejiendo los puntos que me indicaba el patrón entre marcador, y cuando llego a esos puntos, ¡pum!, colocas el marcador. Bien, ya los tienes todos colocados. Llegamos al marcador de inicio de vuelta, que es este en verde y que hemos movido de sitio, y vamos a empezar con las disminuciones. En esta primera vuelta de disminuciones vamos a trabajar este punto del revés y vamos a deslizar, deslizar y tejer vas a continuar trabajando hasta 2 puntos antes de llegar al siguiente marcador. 2 puntos antes del siguiente marcador vamos a trabajar los 2 puntos juntos del derecho. Cogemos ambos y los trabajamos del derecho. Deslizamos el marcador y volvemos a repetir. En la segunda vuelta de disminuciones vas a trabajar todos los puntos tal cual se presenten, sin disminuciones. A partir de aquí vas a tener que repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 de disminuciones las veces que te indique el patrón. Cuando hayas terminado todas las vueltas de disminuciones, te van a quedar los puntos que te indica el patrón en la aguja. Vas a cortar un trozo de la hebra con la que estás tejiendo y vas a enhebrar la aguja lanera. Ahora vas a pasar los puntos que te quedan en la aguja a la aguja lanera. Asegúrate que no se te escapan y tira para pasar la hebra por estos puntos. Tira bien de la hebra para terminar de cerrar el gorro. Y lo puedes rematar echando, con la ayuda de la aguja lanera, el hilo hacia la parte interior del gorro, que es el revés de la labor. Sale por aquí y rematas de nuevo. Y ahora ya puedes esconder el hilo
con que hagas unos cuantos puntos. Ya está bien, porque has rematado bien el cierre. Y cortas. Con el hilo del inicio de haber montado los puntos vamos a hacer lo mismo. Enhebramos la aguja lanera y vamos a esconder. Y ya tienes el cuerpo del gorro tejido con los dos dobleces. Primera parte, lista. Para la segunda parte del gorro lo que vamos a hacer ahora son las orejeras y vamos a trabajar dos de la misma manera. Haz un nudo corredizo, inserta la aguja y ajusta y monta 27 puntos, que son los que nos dice el patrón. Vale, las orejeras se van a trabajar en vueltas de ida y vuelta. Es decir, que vamos a ir girando la labor cuando lleguemos al final de cada vuelta y vamos a hacer lo mismo, punto elástico uno por uno, igual que hemos estado trabajando durante todo el gorro, un punto del derecho y un punto del revés, hasta tener 6 centímetros. Cuando llegas al final de vuelta, giras la labor y continúas. Ahora has terminado con un punto del derecho, pues el siguiente es un punto del revés. Donde ves un punto del derecho, tejes un punto del derecho, y donde ves un punto del revés, tejes un punto del revés. Y así hasta que tengas 6 centímetros tejidos. Cuando ya tienes los 6 centímetros tejidos a punto elástico uno por uno, vas a empezar las vueltas de disminución y vas a seguir exactamente el patrón tal y como indica, igual que has hecho en la parte del gorro. En esta primera vuelta se trabaja un punto del derecho, una disminución, desliza, desliza y teje. Trabajas los puntos tal y como se presentan hasta 3 puntos antes del final de la vuelta y en los 3 últimos puntos de la vuelta vas a trabajar 2 puntos juntos del derecho y el último punto en un punto del derecho. La siguiente vuelta vas a trabajar todos los puntos tal cual se presenten y continúa siguiendo el patrón para hacer todas las disminuciones. Con las disminuciones has conseguido darle esta forma redondeada a la orejera y ahora vamos a trabajar el cordón en I-cord. Te quedan los 3 puntos en la aguja después de todas las disminuciones y hacer el I-cord es tan sencillo como esta primera vuelta vas a trabajar los 3 puntos que te han quedado en la aguja al derecho. Y a partir de aquí todas las vueltas las vas a trabajar de la misma manera. Y cuando termines la vuelta lo que vas a hacer es deslizar los puntos por el cable hacia la otra aguja. Y vas a ver que el hilo con el que tejes te queda al otro lado de donde debería estar. Pues da igual. Trabaja los puntos, tejelos del derecho, empezando por el primero de la aguja. Tensiona este primero un poco. Y los tejes. Vuelves a deslizar. Y a tejer los puntos del derecho y vas a continuar así hasta tener los centímetros de cordón que indica el patrón. Ya con los 21 centímetros de cordón en I-cord
trabajados, vamos a cerrar los puntos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar los 3 puntos a la otra aguja y vamos a cerrar los puntos como normalmente lo haríamos, pero vamos a tejer este primer punto, tejemos el siguiente y deslizamos el primero por encima del segundo. Trabajamos este siguiente punto y pasamos el anterior por encima del que acabamos de tejer. Cortamos el hilo, no lo cortes muy a ras para poder cerrar este punto y con la ayuda de una aguja lanera vas a pasarlo por en medio. Lo que has hecho generando este cordón en I-cord es que quede un hueco entre medio, con lo que cuando pasas la aguja puedes notar cómo queda envuelta por este cordón. Cuando tengas un buen trozo pasado o enhebrado, deslizas la aguja con el trozo de hilo, cortas el sobrante y ya tienes la hebra escondida. No cortes ni escondas este hilo porque nos servirá para coserlo al gorro. Vamos a trabajar la segunda orejera y lo que vamos a hacer es colocar las orejeras de manera que tengamos unos 4 centímetros aproximadamente en la parte interior del gorro, que no sobresalga esta punta. Le doy la vuelta al gorro con el doblez hecho y vemos que nos queda así, de esta manera, y vamos a coserlo. Para ello necesitas la aguja lanera y enhebrar el hilo que viene de la orejera. Puedes fijarlo con unos marcadores de este tipo así. Puedes marcar y fijar para que no se muevan. Y vas a coger un punto de la parte del gorro y pasas, ya tenés la orejera unida al gorro. Ahora te vienes a la parte de la orejera y coges otro punto. Esto es como hacer una costura a punto de lado. Solo vas a coger la parte interior del gorro. Ahora la tengo por el exterior porque le he dado la vuelta, pero vas a coger solo la parte interior. Porque si coges todas las capas, cuando le des la vuelta se va a ver la costura. Y aquí en el final, para rematar bien la esquina, tiramos del hilo y terminamos rematando de esta manera, y luego ya podemos esconder el hilo de la misma manera que hemos escondido el resto de hilos. Ahora vamos a coser la otra orejera para que estén simétricas. No desdobles el gorro de nuevo, sino simplemente dale la vuelta y tienes por aquí, como te sobresale la orejera, tienes la guía de cómo colocar tu otra orejera, y es que te va a tener que coincidir así
Calcula estos 4 centímetros, más o menos, y te los vuelves a unir con los marcadores, uno en cada extremo. Yo lo que he hecho es que he hecho un poco de... ¿Ves que no lo he colocado recto? Lo he colocado con un pelín de desnivel, como si dijéramos, para darle un poco más de fluidez a la hora de colocarte el gorro. Como no te lo colocas completamente recto, sino que siempre queda un poco más abajo de la parte trasera de la cabeza que no por delante, que tienes los ojos y esta parte te queda un poco más subida, entonces a la hora de colocar el gorro sería interesante tener esta parte en la parte de atrás, esta parte en la parte de la frente cuando te lo colocas, y así las orejas quedan bien tapadas y un poco con la direccionalidad lateral de las orejas. Esto es un pequeño truco que no cuesta absolutamente nada de hacer, porque ya veis que es súper sencillo, simplemente darle un poco de desnivel, que no colocarlo completamente recto siguiendo la misma vuelta, sino darle un poco de forma. Y nada, vamos a pasar a coser esta segunda orejera exactamente de la misma manera que la primera. Ya tienes tu gorro listo con orejeras, listo para estrenar o para regalar, y como ya has visto que es súper fácil, puedes hacer tantos como quieras, escogiendo el color que más te guste.